¿Cómo saber si mi hijo tiene dificultad con su capacidad atencional? Nuestra invitada Nieves Hart, ella es especialista en rehabilitación neurológica y estimulación cognitiva. Sigan su cuenta muy chulis, como en Instagram, @NievesHart, Hart con 2A, ¿ok? Con 2A. Y aquí nos estamos conectando. Nieves, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, nueva vez, Nasira. Yo feliz de hablar aquí con todas las mamitas y papitos que hayan presentes sobre este tema tan interesante y que nos compete, sobre todo cuando tenemos a nuestros hijos en edad escolar, pero que también, y ya le diremos más adelante, afecta también a los adultos. Así que vamos a centrarnos hoy en nuestros hijos y vamos a despejar un poquito esas dudas que podemos estar teniendo ahora mismo de si nuestro hijo tiene alguna dificultad con su atención o es simplemente que es distraído. Vamos a ver todos los elementos a tomar en cuenta, partiendo de la definición del trastorno. Cuando hablamos del trastorno TDAH, que normalmente lo abreviamos así, hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto es una condición neurobiológica que nos dificulta o que le dificulta al niño elegir un estímulo de entre todos los que están sucediendo en ese momento y fijar su atención y mantener esa atención durante algún tiempo. Y también quizás, dependiendo del tipo de TDAH que tenga, le sea un poquito más difícil quedarse tranquilo o controlar sus impulsos. Nosotros podemos decir, bueno, si son unos niños, claro que le va a costar concentrarse, claro que le va a costar mantenerse tranquilo, claro que le va a costar controlar sus impulsos. Pero cuando hablamos de TDAH, hablamos ya de ciertas variables que influyen en el niño y que también afectan el entorno en donde este niño se está desenvolviendo. Entonces, hablamos de que este niño también o niña pudiera tener dificultades con sus funciones ejecutivas, que ya hemos hablado anteriormente de eso. Las funciones ejecutivas son esas funciones, ese conjunto de capacidades que están en nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, vamos a aprender todo un poquito, que nos permite organizar la información, planificar estrategias, que nos ayuda también con la temporalidad para organizar nuestros tiempos y nos ayuda también a regular nuestras emociones. Cuando tenemos un niño con TDAH, tenemos un niño que presenta todo este esquema. Cuando hablamos de distraerse, de que un niño se distrae, hablamos de que un niño está tratando de enfocarse en un tema y se va, que es la frase favorita de maestros, de padres y de todos en el entorno. Sí. Este niño vive en su mundo, está en la nube, está en un universo paralelo, se va, le pasa por un mosquito por el lado y se va. Bueno, ese niño también se está distrayendo. Pero vamos a hablar entonces de cuándo es un trastorno. Para hablar de qué es un trastorno, en psicología hablamos de que un trastorno es un trastorno cuando hay una alteración o una afectación en varios ambientes de tu vida. Por ejemplo, si esa inatención o ese movimiento excesivo te está afectando en tus habilidades para socializar con tus compañeros en el curso, en el patio, si te está afectando en tu capacidad en tu rendimiento escolar, en tu capacidad para copiar la clase que pone la maestra, para seguir instrucciones, para seguir una conversación. Entonces ya hablamos de que hay un trastorno porque es algo que te está afectando en varias áreas de tu vida. Entonces, para hacer este diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, también tiene que haberse presentado los síntomas antes de los 12 años. Y regularmente de los 12 años tienen que haberse presentado. Importante saber la fecha. Sí, y te voy a decir que muchos padres comienzan a notar estas dificultades desde muy temprano.
pero no es sino hasta que el niño ya pasa de los 6 años que se hace un diagnóstico. Entonces, hay que determinar, porque hay dos tipos, hablamos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero tenemos al niño que tiene TDAH de tipo inatento y tenemos al que tiene el tipo impulsivo o el tipo hiperactivo, que es el que más conocemos porque es el que más se siente. Y entonces tenemos el niño que tiene la combinación de ambas cosas. Entonces, el tipo inatento, el déficit de atención, lo vemos mucho más en niños. Sin embargo, cuando lo vemos en niñas, no somos tan acertados en el diagnóstico porque normalizamos mucho la forma de las niñas. Decimos, ay no, mira, esa niña es tranquilita, esa niña está plomada, esa niña está poniendo atención, ella es una niña buena, y sin embargo puede que esté sentada en esa silla tratando de cumplir con todo lo que debe cumplir, pero el rango de atención sea muy bajo y que le cueste discriminar entre toda la información que recibe cuál es la información más relevante y usarla. Entonces hablamos de que si no hay atención, no hay aprendizaje. Es decir, disculpa, Nieves, es decir, sí, ¿se puede presentar dificultad de atención solamente en un niño? Sí, solamente. ¿Y ser TDAH? Del tipo inatento, con predominancia inatenta. Entonces tenemos a los demás que pueden ser de tipo impulsivo hiperactivo, que son los niños que tienen mucha necesidad de movimiento, que tienen mucha dificultad de controlar su conducta y de controlar su impulsividad. Normalmente, ¿verdad? Por todo el movimiento que hacen, son los niños que la gente lo identifica de una vez, porque a los demás, a los que son solamente de tipo inatentos, decimos, ay no, él está tranquilito, mira, ese niño es muy respetuoso, él no le gusta moverse casi. Entonces no nos damos cuenta que detrás de ese comportamiento lo que hay es una búsqueda y un esfuerzo grandísimo por tratar de fijar la atención en algún estímulo. Y te diré incluso que son niños que si no reciben el diagnóstico a tiempo, sufren mucho, porque principalmente los de tipo inatento, aunque están atendiendo la clase, entre comillas, aunque están enfocados, aunque estén mirando a la maestra, aunque estén ahí sentados, quizás no tengan el mismo rendimiento que los otros compañeritos, porque les cuesta seleccionar la información. Pero son el tipo de niños también que solemos decir, ay, fulano es un vago, fulano no le gusta trabajar, fulano está ahí, pero es como si no tuviera, porque a veces somos un poquito crueles y no nos damos cuenta que hay una situación real de base y que no es un invento. Incluso, disculpa, estos problemas vienen causados por neurológicos y puede presentarse desde el vientre materno o suele ya comenzar a presentarse ya cuando el niño tiene 2 o 3 años? Mira, las causas están, o sea, prenatales, puede haber situaciones prenatales, perinatales y postnatales. Okay. O sea, puede ser, hay un alto contenido de heredabilidad, el 80% de los casos son heredados y hay mucha mayor probabilidad de tú desarrollar el déficit de atención si alguien en tu familia lo tiene. Pero tenemos la dificultad de que no todo el mundo recibe el diagnóstico y no todo el mundo sabe que tuvo déficit de atención, porque se normalizó esa conducta, como te decía anteriormente, porque decíamos, ay no, él es muy tranquilo, o no, fulano es muy tremendo, cuando él madura él va a calmar eso. Y hay unos síntomas que todavía continúan afectando a la persona en su vida adulta, pero continúa. En las causas perinatales que tenemos también está, por ejemplo, si durante el embarazo la madre tuvo algún consumo de alcohol o de cigarrillos o de otra sustancia que pudiera haber afectado el embarazo. También tenemos
La prematuridad es un factor de riesgo si el cerebro en ese momento no completó su proceso de maduración que le correspondía en ese momento, ¿verdad? Porque sabemos que el cerebro continúa en proceso de desarrollo. Pero hay ciertas variables también ambientales que influyen en el trastorno. Yo te voy a hacer esta pregunta. Muchas de nosotros las madres solemos etiquetar a nuestros hijos. No, este niño es hiperactivo, mire, ese niño es increíble, se mueve y no pone atención. Yo no entiendo a ese niño, y solemos decirlo delante del niño. Él es hiperactivo. Y se han dado casos de niños que dicen, ay, yo soy hiperactivo. Entonces como que se empoderan y dicen, ahora es que me voy a mover para cansar a mi mamá o a mi papá. ¿Esto tiene algún punto de referencia? ¿Cómo se diagnostica para que usted pueda decir y no etiquetar a su hijo? Y si sabe este diagnóstico, usted debe reservárselo, no empoderar al niño. Bueno, habría que ver el entorno completo, porque como te decía anteriormente, hay niños que por no tener de hecho el diagnóstico, se pasan la vida pensando que ellos tienen algún problema. Y realmente siempre tratamos de unir alguna dificultad con la respuesta académica a una dificultad cognitiva, te lo voy a decir llanamente. Le decimos a un niño, o sea, si tú no puedes responder como los demás académicamente, entonces tú eres torpe, tú eres tonto, tú no sabes, tú no eres inteligente. Entonces, si el niño no sabe, mira, tú tienes esta peculiaridad, tú eres un niño sumamente especial, tú eres un niño sumamente hábil, vamos a buscar la manera de que tú aprendas mejor, porque todavía tenemos muchos tabúes con las diferencias cognitivas y hay una diversidad neurológica inmensa, que vamos a ir ya, ¿verdad?, a medida que tengamos más información, adaptándonos a eso. Pero ese aprovechamiento que tú dices de ese niño que dice, que se apega a su diagnóstico para molestar, como tú mencionas, puede ser un niño que no haya recibido las herramientas todavía para manejar esa dificultad, esa impulsividad que tiene. Entonces, tenemos que proveerle de todas esas herramientas y también ser razonables, adaptarnos a que quizás por el mismo diagnóstico, por la misma dificultad, por esa misma necesidad de movimiento, sí se mantenga en movimiento. O sea, lo que te quiero decir es que la meta no va a ser aquietar a ese muchachito que es hiperactivo y tranquilizarlo y que ya no se mueva, que se quede así quieto. Es un poquito de enseñarlos a ellos a controlar esa impulsividad, y es un poquito de reajustar nuestras expectativas como colegio, de reajustar esas expectativas también como padres, de que no siempre vamos a tener un niño sentadito como una foto, porque también tiene que ver con el estilo de aprendizaje. Tú sabes que hay niños que son hiperkinéticos y que el tipo de inteligencia que tienen es kinética, o sea, necesito movimiento para aprender. Yo aprendo moviéndome, y de hecho, en los últimos estudios neurocientíficos se ha descubierto que el cerebro aprende mejor cuando está en movimiento. O sea, que es algo nuevo que contradice lo que muchos colegios queremos hacer, que es tener a los niños sentados como una foto sin que digan ni ji, cuando tenemos que incorporar emoción, sorpresa y movimiento. Tener un niño que esté disfrutándose totalmente lo que esté haciendo. Hay muchos colegios que etiquetan a los niños, también, y eso es una llamadera a los padres diciendo, mire, que su hija o su hijo se mueve mucho, su hijo habla mucho. Yo recuerdo cuando Juan era pequeño, que ya tiene 15 años, que su hijo habla mucho. Ay, yo me alegro mucho porque es hijo de su madre. Dime tú, que un niño no hable, no entiendo. Entonces yo tuve que hablar con mi hijo y decirle, mira, si estás en clase, tú tienes que respetar que la profesora hable, pero si hay preguntas, levanta la mano todas las veces que tú quieras, Eso tienes que hacerlo. Y yo tuve que hablar con un colegio de que eso es parte de la niñez. Claro. Es canalizar el impulso.
Es canalizar el impulso, porque al final tenemos niños, como te decía anteriormente, que están en pleno desarrollo de su cerebro, todavía no pueden regular esos impulsos, es enseñarlos y a manejarse según el contexto en el que estén y las exigencias de ese medio. Por eso siempre se les dice a las maestras y se insiste mucho con los padres de que tengan rutinas en la casa, como así se tienen también rutinas en la escuela, que el niño sepa cómo funcionan las cosas. Tengo 3 reglas antes de empezar la clase. Tienes que levantar la mano para participar, tienes que hacer esto para dirigirte a un compañero, o sea, que el niño sepa cuál es la conducta que se espera de él puntualmente, para darle la oportunidad de que aprenda a autorregularse, porque eso es un ejercicio. No es fácil tú tener un impulso, una necesidad en un momento y tú frenarla y esperar, porque todos queremos que las cosas sean ya, así que es lo que se llama gratificación inmediata. Y si a algunos adultos todavía nos cuesta controlarnos, imagínate tú un niño que su cerebro todavía no está preparado para hacer ese esfuerzo tan grande de controlarse. Tenemos que ayudarlo de muchísimas maneras.